Hablamos de la situación de los hospitales y centros de salud, los reclamos que están haciendo en este momento y cómo se encuentran en relación a los insumos, en relación a la actividad médica, en relación a los salarios. Jorge Jakovsky es médico secretario general de FESPROSA. Gracias por atendernos. ¿Cómo va Nuriam hoy? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. A ver, en principio, si me tiene que decir con un paneo general, un pantallazo general de cuál es la situación que están atravesando ustedes, de 1 a 10, ¿cuánto le pone? Y siempre estuvimos en un 6 y en la gestión de este gobierno estamos bajando a un 4 porque se están dando varios fenómenos concordantes. La primera es que un 15% de la cartera de las prepagas disminuyó y se volcó al hospital público. Claro. La segunda es que 600.000 trabajadores registrados abandonaron el sistema formal, es decir, perdieron la cobertura social. La pobreza impacta en los barrios populares enormemente, y esos son los grandes usuarios del hospital público, y la cantidad de trabajadores de la salud y establecimientos e insumos son los mismos, y el presupuesto, por el recorte que hubo a principio de año en las transferencias a las provincias, que manejan el 90% de los hospitales y centros de salud, y han sentido el impacto de la baja de las transferencias, hace que se maneje el sector público con más demanda, Sí. igual personal y menos presupuesto. Es decir, estamos en la tormenta perfecta. Y Ujú, eso obviamente está impactando en la salud de la población. ujú. Eh, Esprosa, ya el sistema estaba como absolutamente desbordado. Ahora con esto que usted dice, le pido que me reitere el número de cuánto es la cantidad de gente o qué porcentaje de gente dejó la medicina prepaga para pasar al sistema público. Según, no sé si toda pasó al sistema público, pero según la Unión Argentina de Salud, el 15% de la cartera dejó, con los aumentos que hubo desde el comienzo de año, de abonar la medicina prepaga, es decir, perdió esa cobertura. Ujú. Y todos los ministros de salud y todos los gestores de salud están viendo el fenómeno de estos sectores medios bajos que se vuelcan al hospital público. Ujú. En Y materia lo de... estamos haciendo Sí, con igual cantidad de personal, más claro, cansado, más claro, precarizado, con claro. menos salario y menos insumos. En algunos lugares, cada tanto aparecen picos de falta de insumos increíbles. Una Sí. provincia que no es pobre como Río Negro ha tenido el hospital de Viedma, ha cerrado el laboratorio, y en el hospital de Bariloche, el centro del turismo argentino para el exterior, Sí. no se pueden hacer cirugías. A eso iba a ir ahora, a eso apuntaba. Los insumos están pasando por su peor momento porque ya tuvimos crisis de falta de insumos. Aquí en la ciudad de Buenos Aires también No, hemos tenido y se ha recuperado. Hoy por hoy están en el momento más complicado. no, depende de la provincia. Mm, Como las administradoras son provinciales, podemos decir, por ejemplo, que hay un fenómeno generalizado. ¿Cuál es? Que con la inflación y la inestabilidad económica, los que se presentan a licitación muchas veces se presentan con sobreprecios escandalosos, pero porque van a cobrar a 6 meses o a un año, que en la Argentina es 2 siglos. Entonces, muchas veces los administradores dan de baja las licitaciones y te quedás con este insumo, este medicamento, este suero con faltantes. Entonces, hay mucho problema en el circuito de licitaciones. Pero ujú. podemos decir que, por ejemplo, provincia de Buenos Aires hoy o Cava no tienen una situación casi terminal como la que tiene Río Negro, pero probablemente dentro de 2 meses eso cambie. Ujú. ¿Por qué? Porque la situación macro de provisión de insumos y de confección de las licitaciones y de caída de los presupuestos sigue siendo muy inestable. Ujú. ¿Ustedes tienen interlocutores válidos? ¿Quiénes son? ¿Los escuchan? ¿Los reciben? Nos reciben administradores de salud en las provincias, es Ujú. decir, a nuestras regionales.
el Ministerio de Salud, el ministro Russo acaba de renunciar, no nos recibió nunca, y la respuesta es muy graciosa porque nunca nos había pasado. Siempre nos diga razones de agenda. Dijo que no tenía tiempo para recibirnos. Le pedimos el 10 de diciembre, 12, cuando asumió, 14 de diciembre del año pasado, y el 31 de enero de este año nos contestó de que no tenía tiempo. Piensa, Eso que digo, es una respuesta, qué sé yo, estrambótica. sí, claro, claro. Pero efectivamente no tenía voluntad de conversar con nosotros, ni siquiera los temas álgidos, como por ejemplo el tema de la falta de medicamentos en la Dirección de Ayuda Social, que en su momento provocó casi 50 fallecimientos por discontinuidad de los tratamientos oncológicos. Queríamos hablar de la epidemia de dengue, queríamos hablar de los despidos en el Posada, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, temas para hablar tenemos un montón, pero no tenemos voluntad de conversación desde el otro lado. ¿Piensa que la salida tiene que ver con estas cuestiones? Hoy se habló también de, bueno, la posibilidad de estar envuelto en un hecho de corrupción que no está denunciado, por otra parte tampoco, pero piensa que la salida, digo, al estar dentro del ámbito de la salud, se debe comentar, hablar. Sí, yo creo que el tema fundamental, por nuestro análisis, es que este es un gobierno con ministros formales y funcionarios formales y ministros sin cartera con poderes detrás de las sombras. Así como está Caputo, Santiago, sin ningún puesto, manejando la mitad del presupuesto nacional y de las funciones, también en salud estaba Mario Lugones, Sí. presidente del sanatorio, la Fundación Güemes, director del Sanatorio Güemes, un hombre de la medicina privada, Sí. y que a través de la licenciada Loxisano, ex mujer del ex ministro Triaca, y con grandes relaciones, porque el hijo de Lugones es socio de Santiago Caputo en una consultora, se decía que era el que manejaba el Ministerio de Salud y tomaba las decisiones más importantes. De hecho, las negociaciones con la CGT para que la CGT levante la movilización del 12 de junio cuando iba a tratar ley bases, la hicieron con Lugones. Y ahora lo que parece haber pasado es un gran enfrentamiento interno por manejo de fondos, partidas, reparto de vacunas contra el dengue, el manejo de la obra social de los peones rurales, que es un tema que viene arrastrándose de la muerte de Momo Venegas, con grandes conflictos internos, y en ese conflicto aparentemente Santiago Caputo le pidió la renuncia y asumió Mario Lugones, es decir, que tendríamos ahora un ministro que ya estaba como ministro y que ahora lo sería también desde el punto de vista formal. Pero O se sea que sigue era con como las el políticas. ministro de Salud en las sombras, dice usted. Exactamente. Y ahora, bueno, será a la luz del sol, pero las políticas que nosotros denunciamos de no diálogo, de recorte presupuestario, de despidos en el hospital más grande de la Argentina, de liquidación de programas como el de embarazo adolescente, toda esta situación de encarecimiento de los medicamentos sin rescate, bueno, espero que lo encare y sea distinto, pero aparentemente no, porque era el ministro que llevaba esto en la práctica detrás de la figura de Russo. Bien, Jackowski, gracias por este contacto.